A nuestro invitado de hoy le debo yo, y buena parte de mi generación, unos cursos de EGB en marxismo inigualables. Si, como decía Rilke, la patria es la infancia, mi patria es la bola de cristal de la que él fue guionista. Además de escribir, doy fe de que sabe cocinar, y quizás su único defecto es ser un intelectual de izquierdas, de esos a los que la Gran Dolores llamaba cabezas de chorlito. En otra vuelta de tuerca, Santiago Alba Rico. Santi Alba Rico, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. En este programa siempre empezamos con la infancia de los invitados. Naces en los años 60, que ya empieza a hacer muchísimo. ¿Cómo era ese Madrid? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era Santi Alba de niño? Bueno, pues yo creo que era un niño bueno, tímido, que iba a un colegio del Opus Dei, con las consecuencias que puedes imaginar que eso tuvo para mí y las huellas que dejó en mi educación. ¿A qué curas temías más? ¿A los que pegaban o a los que eran demasiado cariñosos? Pues mira, casi a lo que más temía a los propios compañeros, porque es verdad que todavía ocurre. Yo creo que nunca salimos del todo del colegio, y desde luego los políticos jamás. Pero yo creo que es verdad que el modelo de colegio al que yo fui consistía básicamente en que toda la presión, tanto ideológica como jerárquica, se imprimiese sobre los alumnos, entre los cuales se establecían inmediatamente jerarquías muy fuertes, que iban acompañadas en muchos casos de malos tratos. Además, con la necesidad de diferenciarse. O sea, quiero decir que de entrada, si tú vas a un colegio del Opus Dei no mixto, en el que solo hay otros machos como tú, hay que introducir la diferencia de género. Entonces, unos son convertidos inmediatamente en niñas, claro, y otros son súper niños que utilizan la violencia para marcar su poder y de alguna manera también desahogarse de la presión que reciben de más arriba. Puedes, yo creo que imaginarte bien lo que es educarse en esas condiciones y además, bueno, pues con una adoctrinamiento tanto político como religioso fuerte en una época que yo recuerdo como sombría. Uno cree ser uno mismo durante toda su vida y a partir de cierto momento pues reparamos en el hecho de que en realidad somos mitad nuestra familia, mitad nuestra época. Y desde luego yo creo que esa época de mi vida, tanto por la vida familiar como por la vida escolar, no fue particularmente estimulante. Hay una cosa que me llama la atención de cuando empiezas a estudiar filosofía en la Complutense, y es que te interesas mucho por la teología medieval. ¿Esto es un interés puramente escolástico o tiene algo que ver con tu infancia vinculada a ese colegio de Opus Dei? No sé qué tendrá que ver, porque lo primero que tuvo que ver con mi infancia fue, en cuanto tuve un mínimo de uso de razón, fue el alejarme muy radicalmente de todo aquello que había representado el universo de valores religiosos de mi infancia. O sea, me convertí en un ateo radical y en un anticlerical visceral. En todo caso, sí que quedó algo que tiene que ver con esa frase de Homer Simpson, que a mí me gusta mucho, que decía que Dios es mi personaje de ficción favorito. Y yo creo que sí, que también es de alguna manera uno de mis personajes de ficción favoritos. Y mi interés por la teología, que me llevó a estudiar 2 años de teología después de acabar filosofía con notas mediocres, pues yo creo que tiene que ver por un lado con esa ficción extraordinaria que es la religión en general y el cristianismo en particular, que tiene que hacer un esfuerzo teórico enorme para tratar de demostrar lo indemostrable, y también con, si quieres, la otra parte, la parte más política, ¿no? No hay que olvidar
que uno de los grandes modelos del Partido Comunista fundado por Gramsci fue la Iglesia Católica, claro, y el Vaticano. Entonces yo creo que esa combinación, ¿no?, esa fascinación por un lado teórica, yo creo que la historia de la filosofía occidental no se puede comprender sin estudiar teología, y por otro lado también la vertiente política hicieron que al terminar filosofía y durante 2 años y siendo ya ateo estudiara con los jesuitas en la Universidad de Comillas. Otra, digamos, de las facetas de tu biografía, en este caso mucho más conocida, es tu trabajo como guionista en La bola de cristal con Carlos Fernández Liria. Pero quizá lo que todo el mundo no sepa es cómo llegas ahí, porque llegas un poco por casualidad y por una convalecencia, en la que estás muy enfermito en casa y te encargan que empieces a escribir. ¿Cómo es eso? Sí, yo no sé cómo sabes esto, pero es así. O sea, primero entro por un acto de nepotismo. Mi madre, Lolo Rico, era la directora del programa. Digamos que en torno a Lolo Rico pues, se creó un equipo de gente muy próxima. Y sí, es verdad que esto... como siempre, yo creo que el azar ha presidido los momentos decisivos de mi vida, y yo entré a trabajar como asesor en el programa La bola de cristal en octubre de 1984. Inmediatamente contraje una enfermedad grave que me impedía ir físicamente a trabajar, y entonces me sugirieron la posibilidad de incorporarme al equipo de guionistas, y pasé a partir del guión número 16 a hacer los guiones, yo creo que más de 150 guiones de los Electroduendes, la primera parte del programa, de la brujería. Ahí hay un personaje que creas tú, que es Amperio Felón, que es una especie como de, bueno, de maestro de marxismo para niños. Y yo recuerdo que en esa época era niño y hay cosas que se te iban quedando. Es decir, como cuando la brujería decía viva el mal, viva el capital, viva el mal, viva la patronal, toda una serie de elementos de esa epistemología marxista que fuisteis capaces de construir para que los niños entendieran eso como una cosa perfectamente viable para explicar la realidad. ¿Eso era más una cosa instintiva o había un maquiavélico proyecto de enseñar a los niños marxismo desde la televisión pública? No, sería muy bonito pensar que había un plan preconcebido y exitoso, pero no. La bola de cristal fue un programa muy chapucero, y cuando hablamos de chapuza, pues eso hay que entenderlo en 2 sentidos. El concepto de chapuza, desde luego, incluye la improvisación, pero también la libertad contra las reglas. Lolo Rico era una directora muy permisiva, y nos fuimos tomando, tanto Carlos Fernández Liria como Carlo Frabetti, como mi propia hermana, que también, Isabel, gran novelista, que participó en la cuarta parte, y yo con los Electroduendes, nos fuimos tomando libertades. Y era todo muy instintivo. O sea, tienes que tener en cuenta que éramos muy jóvenes. Yo empecé con 24 años a hacer guiones, y aunque yo siempre he sido una persona sobria y poco aficionada a la vida nocturna, pues los fines de semana salía y me encontraba los domingos por la mañana, aunque tenía que entregar un guión de media hora de televisión por la tarde, y que no se me había ocurrido nada a lo largo de la semana, sobre todo cuando llevaba ya escritos 80 o 90 guiones, que es un poco cuando entra en escena Amperio Felón. Y entonces, bueno, yo recurría a las lecturas más próximas. En ese momento estaba pues leyendo a Marx. O Althusser, y dice, bueno... Pero sobre todo Amperio Felón, pues un poco los capítulos sobre la acumulación originaria del capital, o, por ejemplo, mucho a Brecht, o mucho a Swift, ¿no?, que fue también fuente de inspiración reiterada. Y entonces yo me dejaba llevar en un momento, que creo que eso sí que es más interesante en términos políticos, en un momento en el que, sobre todo con Calviño, con la dirección de televisión de Calviño, había un margen de libertad muy grande que se cerró en el año 86, cuando empieza la segunda legislatura del PSOE. Pero era, digamos, un instinto basado en las lecturas de esa semana, que se benefició de un margen de libertad inesperado, y también de un horario que favorecía el que no se prestara mucha atención a ese programa. Eran los sábados por la mañana, entre 11 y 1, en principio un programa pensado para niños, y nadie imaginaba que había ahí detrás un montón de locos marxistas adoctrinando. Claro, La bola de cristal es indisociable de
de un fenómeno que se ha convertido en un mito, que es la movida, en esos complejos años 80. Y da la impresión de que quizá la bola fuera uno de los pocos espacios en los que hay una cierta fusión entre militancia de izquierdas crítica y esa especie como de posmodernidad castiza. O sea, se me viene siempre a la cabeza Alaska, que durante un tiempo convive, pero que después se disocia. ¿Cómo vivís esa disociación antes de que, digamos, políticamente el PSOE empiece a meter la tijera? Pues mira, yo creo que eso lo has contado muy bien, como lo cuento yo siempre, fue como la convergencia provisional de dos fuerzas, de dos corrientes que estaban condenadas a separarse de inmediato. Hemos visto la deriva de la movida, que fue un momento, hubo movidas periféricas, desde luego, pero la movida madrileña fue una movida particularmente reaccionaria en lo político, como lo prueba luego la evolución de los máximos representantes musicales y estéticos de ese movimiento. Y por otro lado, pues estaban digamos, los que, unos más mayores que nosotros, con 10 años más, como Carlo Frabetti, otros pues, con apenas 20 años, que estábamos ya politizados, aunque digamos que sin una pertenencia militante a ningún partido, y es en efecto el único momento y el único programa. Yo creo que parte del atractivo de La Bola de Cristal tiene que ver con esa confluencia provisional que dura un cierto tiempo. Hay una convivencia como entre especies distintas que prácticamente no se miran, no discuten entre sí, pero que sí que se explotan recíprocamente. Por ejemplo, Alaska, pues los guiones de Carlos Fernández Liria pues los interpretaba con mucha fidelidad. Como por otro lado, yo creo que Alaska es un personaje que no tuvo jamás ningún compromiso de ningún orden, no tenía el menor inconveniente tampoco en apostar por un contenido en el que ella políticamente no creía. Y es interesante, en todo caso, yo creo, insistir en esto, sí, que esa fusión pues es la fusión de dos elementos muy distintos, y yo diría, ahora retrospectivamente, mirando hacia atrás, que es la corriente perdedora, digamos, la corriente marxista, la corriente politizada, la corriente rebelde, la que hoy es más fresca y más moderna frente a ese movimiento de renovación estética que yo creo que huele bastante a moho. En todo caso, tampoco me gustaría despreciar la movida en el sentido de que antropológicamente lo superficial es muy profundo, y la superficialidad, además, en un momento en el que lleva a mucha gente al martirio. O sea, hay gente que se sacrifica por la superficialidad, hay que tenerlo en cuenta. Pero obviamente, en términos políticos, yo creo que la movida madrileña, a partir del segundo gobierno del PSOE, sirvió básicamente para normalizar la nueva política del PSOE, la desmovilización política y todas las reformas o contrarreformas o contrarrevoluciones que acompañaron a la segunda legislatura del PSOE. Y sobre todo una serie de relatos culturales y esto es lo que quiero relacionar con el control político de la televisión, que yo creo que son la tumba de la izquierda. O sea, creo que incluso el cierto desprecio aristocrático que han tenido una serie de sectores de la izquierda por los productos culturales. Tú hablabas antes decías, bueno, puede ser muy profundo lo superficial, y efectivamente todos los contenidos culturales y los relatos políticos, muchas veces superficiales, de la televisión se convierten en la verdad. Es decir, cuando nosotros, siempre que hablamos de la transición, tenemos que empezar por los elogios, es porque una señora que se llamaba Victoria Prego hizo una serie de documentales y la televisión se ha repetido que esto es una cosa buena. Y hay una serie que se llama Cuéntame, que te cuenta que es una cosa genial, e incluso la gente que vivió ese periodo lo interpreta a partir de lo que dice Cuéntame. Es decir, la televisión es una cosa que nos enseña a pensar, que nos enseña a recordar, que nos enseña a interpretar nuestras propias vidas. Y es verdad que a partir del año 86 ese, digamos, crecimiento de los grandes dispositivos audiovisuales va parejo a una izquierda cuya derrota cultural es innegable. Y eso tiene que ver también con que se ha
prácticamente imposible encontrar ningún producto cultural, digamos, no ya de izquierda, sino contrahegemónico. Es decir, es el cine de Pilar Miró, que puede hablar del siglo de oro y hacer películas sobre el siglo de oro, pero nunca sobre el siglo XX en España. Es el éxito también de Almodóvar, que hace un cine muy interesante, pero al mismo tiempo un cine que no toca determinadas cuestiones. Luego, cuando llegan las televisiones privadas, pues ¿para qué queremos más? Y ese es, de alguna manera, el terreno cultural, y esto lo traigo al presente, en el que nos toca intervenir a nosotros, que es como nos criticáis mucho porque hacemos ciertas críticas, pero es que el terreno cultural que nos habéis dejado para intervenir políticamente es el que es y es muy difícil. Yo creo que es muy importante recordar que el último programa de La Bola de Cristal se emite en octubre de 1988, coincidiendo prácticamente con la ley de aprobación de las televisiones privadas. No es una casualidad, quiero decir que lo que sí se produce ahí es una privatización también del espacio público televisivo. La televisión pública deja de ser pública no porque cambie de medios de financiación en ese momento, sino porque tiene que adaptarse a formatos y a ritmos que le van a imponer las televisiones privadas. Y yo creo que tienes también razón en lo que dices. Yo aquí incluso estaría muy dispuesto a hacer una autocrítica, ¿no? En el sentido de que la televisión como medio asociada a ciertos progresos tecnológicos impone, nos guste o no, eso que yo llamaría la cultura de los 10 segundos, ¿no? El hecho de que, lo decías tú el otro día también en una entrevista, ¿no? Tú tienes que opinar sobre todo lo que ocurre en el mundo y además dar una opinión firme y en 10 segundos. En 10 segundos tenemos que tomar una decisión moral, en 10 segundos tenemos que dar nuestra opinión, en 10 segundos tenemos que hacer la revolución, en 10 segundos tenemos que cambiar el mundo. Y yo creo que eso sí que tiene que ver con los propios límites que impone la televisión. Además de otra cosa, es decir, el hecho de que la propia televisión privada imponiéndose al espacio público ha acabado por producir una cierta inseguridad informativa, de la que hablaremos si quieres después, pero que tiene que ver con el hecho de que en el año 2015, en plena crisis del régimen, que es una crisis también de credibilidad, aquellas cosas que se dicen en televisión finalmente resultan poco creíbles, apenas se repiten 2 veces. Es decir, sin entrar a luchar en ese espacio, tú tienes la batalla perdida porque sencillamente no hay batalla, pero cuando tú aceptas entrar a disputar ese terreno, tienes que aceptar reglas que no solo tienen que ver con el discurso, con la manipulación, tiene que ver también con los formatos, tiene que ver con los ritmos, tiene que ver con la luz, ¿no? Y con el hecho de que finalmente todo eso, yo siempre pienso en un mártir de la Iglesia que se llamaba San Ginés, que era el actor favorito de Diocleciano, y le ocurrió una cosa singular, es que había preparado una sátira del cristianismo, reproduciendo ceremonias primitivas cristianas para deleitar al emperador y a sus cortesanos, y mientras representaba se convirtió, se le apareció un ángel y se convirtió al cristianismo. Entonces, ¿qué hizo él? Él siguió recitando el guión previsto, pero ahora con sinceridad, y sin embargo nadie obviamente lo creía, todos se reían. Cuanto más sincero era, cuanto más aparentemente convincente era, pues más se reían los espectadores. Con la televisión pasa un poco eso, y tiene que ver, pues yo creo que no solamente con los discursos, sino con el propio modelo de atención sobre figuras con la luz, con los ritmos. Pero yo creo al mismo tiempo, y aquí digo que hago una autocrítica, porque recuerdo haber discutido incluso alguna vez contigo, me acuerdo antes de hace unos años, ¿no? en un congreso que cerramos juntos en Galicia sobre este tema, ¿no? Yo sí que creo que esa batalla está perdida de antemano si no se da en los medios, y en la televisión concretamente, porque de otra manera es que ni siquiera hay batalla. Y yo sí que creo que la izquierda
a partir de finales de los años 80, abandona por completo la disputa de hegemonía cultural para encerrarse en alvéolos donde se va cargando de razón y acumulando argumentos definitivos contra la corrupción mediática, pero que nos dejan fuera de juego durante 2 décadas. Por lo menos. Ahora volvemos a esto. Hay una parte de tu biografía que tenemos que tratar y es tu relación con el mundo árabe. Has vivido en el Cairo muchos años, también en Lisboa, pero después en Túnez, y eso, digamos que también te ha politizado de una forma muy especial. ¿Por qué? O sea, ¿por qué decides irte y por qué te quedas y por qué te conviertes en un español que, sin embargo, vive regularmente en el mundo árabe? Pues mira, aquí una vez más me gustaría mucho decir que se debe a una conversión, a una vocación, a una fascinación anclada en mi infancia o en mi adolescencia por el mundo árabe. Todo lo contrario, a mí lo que me atraía era básicamente la Italia de los años 70. Aprendí inmediatamente italiano y desde, quiero decir, Leopardi a Pasolini, pues digamos que toda mi formación cultural estuvo muy mediada por la cultura italiana. Y fue un azar el hecho de que acabara en el mundo árabe. Lo que no fue un azar es la decisión de marcharme de España. Esto fue en octubre del 88. Y huía de 2 cosas. Todos yo creo que la vida es una huida y las huidas pues tienen la ventaja de que te ponen en contacto con realidades inesperadas, ¿no? Pues huía un poco de mi familia, como huimos todos. Es una también paradoja el hecho de que no sepamos huir de la familia, sino finalmente creando otra, con lo que reproducimos la belleza tangible del mundo, pero también el deseo de fuga, y huyendo, yo creo que muy claramente, de los años 80, esto que hablábamos hace un momento, ¿no? Los años 80, fíjate, yo los recuerdo como más sombríos que los 70, incluso si estaba los primeros 70 todavía estaba vivo Franco, yo iba a un colegio del Opus Dei, y en los segundos 70 pues los primeros años de la transición, ásperos, duros y demás. Yo en cambio recuerdo como particularmente sombríos los años 80, y si descontamos todo lo que pueda tener que ver en eso mi propia experiencia familiar, creo que hay razones objetivas para alejarse de ese periodo de nuestra historia. En parte por lo que veníamos hablando hace un momento, que tiene que ver con esa desmovilización política, que tiene que ver con la segunda legislatura del PSOE, pero que tiene también que ver con el genocidio de la heroína, que tiene que ver con toda una generación truncada que se aleja de la política, en muchos casos para acabar en la tumba, y con una atmósfera que era la del Madrid de entonces, la que yo recuerdo, en la que toda la voluntad de ruptura, toda la voluntad de conocimiento pasaba por moldes muy preestablecidos, asociados obviamente a la propia movida madrileña. Y por lo tanto yo creo que si me voy de España es huyendo de los años 80. ¿Por qué al Cairo? Pues la verdad es que porque era el último lugar donde había estado de vacaciones, y porque, por un malentendido que no voy a perder tiempo en explicar, no yo, sino otras personas en una universidad del Cairo se convencieron de que yo iba a trabajar allí. Yo me fui porque ha sido el único momento de mi vida en que he tenido un poco de dinero, gracias a los 150 guiones que hice en la bola de cristal. Me fui para un año y allí quedé atrapado, entre otras razones porque, al contrario de lo que se puede pensar, siempre asociamos el mundo árabe a la violencia y a la violencia desatada. Pues el mundo árabe es un mundo socialmente integrado e integrador, mucho más que América Latina, por ejemplo, como lo reflejan las estadísticas de criminalidad y delincuencia común. Hay una cosa de la que dialogábamos en ese congreso en Galicia, dialogábamos sobre todo sobre tus posiciones políticas con respecto al mundo árabe. Digo, no discutíamos porque yo no puedo discutir contigo sobre el mundo árabe, pero sí me llamaba la atención, digamos, cómo algunas de tus posiciones habían despertado críticas en la izquierda. Y la reflexión que hacía yo en aquel momento es que seguramente habías sido capaz de explicar que nociones como la izquierda y la derecha, sobre todo pensadas en
en esas claves geopolíticas de la Guerra Fría, que entendían que de alguna manera la dinámica de bloques es lo que servía a una persona de izquierdas para interpretar cualquier conflicto en el mundo, habían dejado de servir. Y eso era enormemente complejo y es verdad que eso dejaba sin brújula a la izquierda a la hora de entender cualquier conflicto que se produjera en el mundo. Te quiero preguntar por eso, por en qué medida la izquierda y la derecha siguen siendo elementos que nos pueden servir para entender la política internacional y en particular el mundo árabe, que yo creo que es muy difícil de entender en esas claves, y cómo es eso algo también que se ha colado por la ventana en nuestras sociedades y donde nociones que culturalmente nos identifican, yo siempre digo, coño, claro que soy de izquierda, si es que se me nota a la legua, pero puede ser un significante que sirva para construir una mayoría social de cambio. Pues creo que eso es lo que prefiere el adversario porque sabe que así nos gana y sin embargo si cambiamos el terreno de juego a lo mejor tenemos alguna posibilidad. Y eso que aquí seguramente todavía está en discusión, creo que en el mundo árabe es más que obvio. Sí, desde luego que no sirven esos significantes y que de hecho una de las cosas que a la izquierda clásica de aparato en el mundo árabe le ha impedido aprovechar la oportunidad de las revueltas del 2011 fue precisamente no darse cuenta de eso, no darse cuenta de que ese eje izquierda-derecha en el mundo árabe no servía en absoluto. ¿Y quién obtuvo, sin embargo, ventaja de la comprensión de que ese eje no era el hegemónico, no servía para describir y, sobre todo, no servía para comprometer y movilizar a la gente? Pues los islamismos, unos más moderados y más democráticos, otros mucho más feroces, reaccionarios y fanáticos. Yo ya estaba, cuando me invitaste a venir aquí, estaba resignado a hablar de este tema que puedes imaginar que a veces me resulta hasta doloroso, ¿no? Porque es verdad que he recibido críticas pues, de sectores que en realidad son muy minoritarios y que... No lo hago por tocar las narices. Pero creo que me parece interesante estos sectores que si no dices exactamente lo que quieren oír, ellos oyen exactamente lo contrario. Sí, estamos muy acostumbrados también dentro de la izquierda. ¿Qué me vas a contar? Por eso te digo, o sea, que quiero decir que esto que yo he vivido por mis posiciones geopolíticas respecto del mundo árabe, pues tú lo has vivido y lo vives cotidianamente por parte de sectores de la izquierda que hacen exactamente lo mismo. Bueno, lo que en todo caso quiero decir es que es cierto que yo creo que en estos momentos es imposible abordar lo que está ocurriendo en el mundo árabe con los esquemas de la Guerra Fría. Nunca ha habido, yo decía el otro día en un artículo, más sexo ocasional y promiscuidad geopolítica en esa zona del mundo que hoy. Es verdad que es muy complicado de seguir, porque si yo me pongo a describir con detalle el tipo de alianzas que pueden existir ahora mismo entre Rusia e Israel, mientras que Rusia está interviniendo y bombardeando la Siria de Bashar al-Assad, enemigo de Israel y apoyado por Irán, pues lo más probable es que los que nos escuchan se pierdan por el camino. Pero sí que creo que es importante insistir en que es absolutamente imposible entender nada con esos viejos esquemas. Aún más, yo diría que es un indicio de la derrota de la izquierda el mantenerse aferrado a esos esquemas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? O sea, de alguna forma yo creo que eso que yo llamaría el justicierismo, el deseo de ser bueno, odiando a alguien muy malo, es directamente proporcional a la incapacidad para intervenir realmente sobre el terreno. Y lo que ha ocurrido es que no podemos de ninguna de las maneras ni entender ni intervenir si seguimos creyendo que en estos momentos el mundo se parece más al de hace 30 años y no al de hace quizá 100, donde de pronto hay una serie de guerras interimperialistas con alianzas muy volátiles que cambian todos los días. O sea, del 2011
a hoy, en esa zona del mundo han cambiado varias veces las alianzas. Hemos pasado de un enfrentamiento claro entre Arabia Saudí y Qatar, que es la verdadera guerra que ha impedido a las revueltas árabes ir más lejos, ha sido esta, y no la intervención de los Estados Unidos, y no la intervención de la Unión Europea. Ha sido esa guerra entre dos países del Golfo que movían sus peones. Uno, Qatar, junto con Turquía, a los hermanos musulmanes, que era la opción por lo demás más democrática y más moderada, y Arabia Saudí a los salafistas y a los yihadistas. Y también a dictadores laicos como Sisi en Egipto. El golpe de Estado en Egipto no lo da Estados Unidos. Estados Unidos se lo tiene que tragar. Lo da Arabia Saudí y los Emiratos contra los hermanos musulmanes. Y eso está cambiando muy rápidamente otra vez ahora, ¿no? Con la guerra en Yemen y con una guerra fría, es así, entre Arabia Saudí e Irán. Y eso está haciendo que Qatar y Turquía se estén aproximando a Arabia Saudí. Quiero decir, todo esto es muy complejo, pero lo que no podemos hacer es abandonarnos a la pereza. Y yo lo que veo es que hay mucha pereza en ciertos sectores de la izquierda a la hora de abordar un tema que exige estudio y buenos contactos. Y yo diría que es siempre más fácil, cuando tienes poca capacidad para intervenir y además te da mucha pereza estudiar, considerar que tienes un solo enemigo y que además ese enemigo es el más fuerte, el más inteligente y el más malvado. Hay algo sobre lo que te quiero preguntar antes de entrar ya directamente en cuestiones de actualidad, que es el compromiso de los intelectuales. Sé que a ti, en eso coincidimos, como a mí, te entusiasma una secuencia de una película de Gutiérrez Alea, de Memorias del Subdesarrollo, en el que un grupo de intelectuales blancos están teniendo una discusión sobre, pues casi da la impresión que es sobre el problema del eurocentrismo a la hora de entender América Latina y, digamos, la dimensión colonial del poder capitalista, mientras unos camareros negros les van sirviendo tacitas de café. No te quiero preguntar tanto por esa, digamos, dimensión orientalista, si se quiere, como una pregunta más prosaica, y es ¿para qué sirven los intelectuales de izquierdas? Es decir, nosotros en este último año y medio hemos tenido la sensación que ni con eso contábamos. Sabíamos que digamos que todos los poderes de nuestros adversarios se iban a lanzar sobre nosotros, pero pensábamos, bueno, al menos las cabezas más lúcidas de la izquierda en este país nos ayudarán, nos proveerán de argumentos y sin embargo hemos tenido la sensación de que tampoco. Y me pregunto, digamos, ¿qué posición ocupa el pensamiento crítico a la hora de intervenir políticamente? Bueno, en esta pregunta siempre hay un problema, da un poco de miedo plantearla así porque se te podría acusar enseguida de anti-intelectualismo, que es siempre un riesgo. Pero vamos, yo entiendo perfectamente lo que quieres decir y me resulta complicado darte una respuesta clara. Yo veo que por un lado hay un mito que tiene que ver básicamente con la Guerra Civil Española y con una generación irrepetible, que es, bueno, tanto en América Latina como en Europa, ¿no? Que es toda lo que ocurre en torno a la generación del 27 y a la Guerra Civil, el mito de que la izquierda, de que los intelectuales han sido de izquierda. Quiero decir, vas un poco más atrás y te encuentras frente a la Comuna de París la reacción de todos los intelectuales, ¿no? Incluido Víctor Hugo, que era el más progresista y demás. Y el otro, el mito también de que los intelectuales de izquierda son más cultos que los intelectuales de derechas. Y yo creo que esa ilusión, que tiene mucho que ver con esa generación de excepción, que sigue siendo un referente para todos nosotros, ha generado un malentendido que también ha contribuido a que finalmente la hegemonía cultural y la hegemonía intelectual haya acabado en manos de la derecha. Que es impresionante, o sea, el despliegue de firmas, de cabezas, claro, que actúa para construir relato todos los días en todos los periódicos, artículos de opinión, comentarios, y sin embargo decir como no tenemos apenas nada que oponer. No tenemos apenas nada que oponer, primero porque yo creo que por una renuncia propia, y aquí también me hago la autocrítica, hemos acabado confinados en medios que llegan a muy poca gente, y por otro lado también yo creo que precisamente porque hemos permanecido confinados lejos del pueblo de la televisión, lejos de
lejos de aquello que debía ser el referente obvio de cualquier fuerza de izquierdas, no elitista, democrática y que quiere ser acompañado por la mayor parte de la población, pues también hemos acabado por desconfiar mucho de la gente. Que a mí es una cosa que siempre me gustó mucho de Podemos desde el principio y en la que creo que ha tenido siempre razón. Y vista desde el mundo árabe y desde mi reflexión sobre el mundo árabe me parece muy evidente. Al final, uno de estos reflejos, tics ya muy asentados en la izquierda, tiene que ver con una asociación verdaderamente paradójica, tratándose, insisto, de la izquierda. Es el hecho de que cuanta menos gente te escuche y cuanta menos gente te crea, más razón tienes. De manera que al final ha habido como una autocomplacencia onanista en no ser escuchado, ¿no? Porque si de pronto te escucha ese señor, ese administrativo bancario o ese conductor de autobús que se toma sus cañas al acabar el trabajo y hace chistes machistas, o ese ama de casa que pues no ha tenido ningún contacto nunca con la izquierda, pues es que no estás diciendo lo que hay que decir. Entonces es curioso, porque en el caso de las religiones, en el caso del cristianismo, tú podías asociar la verdad de tu discurso a la minoría del seguimiento del mismo, pero cuando tú lo que quieres es hacer un cambio, introducir un cambio que exige el acompañamiento del mayor número de personas, que además son víctimas de todas las fuerzas que tú estás denunciando como responsables, pues creo que es verdaderamente un error, y yo diría aún más, un suicidio, el identificar razón y verdad por un lado y por otro lado minoría y inaudibilidad. Vamos con la situación actual. Una pregunta muy general. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué lectura haces de este año y medio loco y de estos 2 meses y poco más que quedan para unas elecciones generales? Pues lo veo en primer lugar con vértigo. Con vértigo porque lo hablábamos antes y yo no creo que nunca en año y medio hayan ocurrido más cosas en la historia reciente de España. Quiero decir que esta intensidad y celeridad como de microondas histórico va siempre asociado a las situaciones verdaderamente de cambio, de excepción, ¿no? A las grandes revoluciones. Esto, ¿no? Pues lo que decía Lenin sobre hay siglos en que no pasa nada y semanas en las que pasan siglos, pues es verdad, ¿no? Yo creo que eso ha ocurrido un poco en España en este año y medio y que eso obviamente es mérito de Podemos, que supo hacer un buen análisis y supo irrumpir, aprovechando esa grieta, ese intersticio cuando había que hacerlo. Desde entonces han ocurrido muchas cosas, ¿no? Han ocurrido muchas cosas y yo creo que personalmente creo que la decisión que se tomó por parte de Podemos de no presentarse con su propia marca a las municipales y a las autonómicas era la más sensata. No era buena, pero era la más sensata en ese momento. Y a mí lo que me preocupa es que tengo un poco la impresión a veces, desde fuera, de que se ha llegado con los ojos cerrados, con los ojos cerrados a esta especie de juicio final, de cita suprema, porque, claro, desde el principio se vivieron las anteriores citas electorales como obstáculos. Nunca se vivieron como oportunidades, que no lo eran, sino como obstáculos. Claro. Y por lo tanto, frente a esos obstáculos, yo a veces tengo la sensación de que no se ha sabido reaccionar bien. En todo caso, pues es obvio que aquí el elemento determinante y el que creo que debemos recordar siempre es la guerra, no hay otra palabra para definirlo, la guerra sucia que se ha desencadenado contra la primera fuerza que se presenta como realmente amenazadora para aquellos que han gobernado sin oposición este país durante los últimos 40 años. Nosotros vamos a dar esa pelea para ganarla, pero necesitamos. No lo digo como, digamos, como una invitación genérica o
o amable. Yo creo que las cosas que hemos conseguido tienen que ver con intuiciones que después se verificaban en la medida en que la gente hacía cosas. Nosotros nunca hemos tenido el poder suficiente para movilizar nada, sino simplemente la intuición de que algo podía funcionar. Cuando hicimos la movilización del 31 de enero, nosotros no teníamos capacidad organizativa y mediática para impulsar una movilización como esa. Una gran movilización te la hacen las televisiones y las radios o te la hace un partido muy fuerte. Nosotros no teníamos nada de eso, pero intuíamos que en aquel momento eso era posible. Y probablemente el desarrollo de nuestros errores y nuestros aciertos tiene que ver con esas intuiciones en un contexto de progresiva hostilidad, en la que, a pesar de todo, pensamos que llegamos vivos digamos, a la batalla electoral decisiva y con muchas posibilidades. Pero ahí sí que necesitamos que además los que estáis frescos, entre comillas, es decir, los que a veces podéis mirar el escenario un poco desde fuera, que siempre se ven cosas que no se ven desde dentro. Cuando me preguntan ¿por qué presentas La Tuerca y For Apache? Porque también es una manera de salirme fuera de mi rol y ver las cosas desde fuera, que se ven completamente distintas. Del mismo modo que cuando entrevistas tú, normalmente aprendes muchas más cosas que cuando te entrevistan a ti. Y ahí sí necesitamos que todos los que sois profesionales o artesanos de pensar, de idear, de conspirar, nos ayudéis. O sea, penséis cosas que puedan ser definitivas o al menos que puedan contar y ser útiles en estos 2 meses. Bueno, mi propósito ha sido siempre un poco ese. Yo creo que dos cosas que me preocupan. Una es la confianza en que siempre podemos mantener la intuición genial en el momento justo, que eso puede introducir inercias, ilusiones casi como también semi-religiosas, en el sentido de que se nos va a ocurrir la idea genial en el último momento para invertir la situación. Y yo creo que en estos momentos, y tal y como se plantea ahora la batalla cara de perro, es muy importante, desde luego, tener intuiciones geniales, pero tener conciencia de que no todo lo que se nos ocurre es una idea genial, ¿no? Porque a veces puede ocurrir que tengamos ideas todo lo contrario de geniales, incluso perjudiciales para el proyecto. Y la otra cosa que yo creo que, y entendiendo muy bien la dificultad de construir un partido en un año y medio, siendo además primera fuerza virtual en algunos momentos, según las encuestas durante los meses pasados, era muy complicado no cometer errores, pero creo que ha habido un exceso de protección. Yo a veces tengo la sensación de que por parte de la dirección de Podemos, de sus cuadros dirigentes, había un exceso de protección. Aquello que había caracterizado a Podemos desde el principio, que era el riesgo, ¿no? Aquí esto es vamos a jugarnos las cartas, vamos a hacer el último lanzamiento. Yo creo que eso se ha perdido. También es verdad que se ha perdido porque la presión del contrario era fortísima y con unos medios implacables. Pero yo creo que en estos momentos es muy importante que a 2 meses vista no creamos que todas las cosas que se nos ocurren son geniales, y la otra, que a lo mejor que no nos protejamos tanto. Yo creo que en estos momentos sería importante arriesgar un poco. Estoy de acuerdo, y hay que disparar con todo. Es decir, es una batalla en la que ya no puedes reservar nada más. Es decir, en todas las anteriores que librábamos había que reservar cosas para la batalla final, y yo estoy contigo en que ahora hay que dejarse la piel de verdad, en el sentido de gastarlo todo. O sea, tenemos que llegar exhaustos el día 20. El día 20 no puede quedar ni una bala por disparar. Pero hay algo que tú haces muy bien, y con eso terminamos antes de pasar al cuestionario, que es contar cuentos. Tú cuentas cuentos muy bien, y los cuentos de alguna manera sirven para fijar un relato, que yo creo que ha sido nuestro mayor error. Es decir, si algo hemos hecho mal en los últimos meses, ha sido una cierta pérdida de iniciativa a la hora de ser los autores de la historia. Durante este último año y medio
nadie puede negar, y los historiadores no podrán negar, que nosotros hemos ido escribiendo no solo nuestra historia, hemos escrito la historia de los demás, desde la dimisión del rey Juan Carlos y su sustitución por Felipe VI hasta lo que ha ido ocurriendo en buena parte del resto de actores. Es verdad que al principio era mucho más sencillo hacerlo y luego evidentemente era mucho más complicado, pero eso también tiene mucho que ver, Santi, con una cierta frescura. Yo pensaba mejor cuando no tenía que trabajar tantas horas en Podemos, y ahí sí necesitamos que los que sabéis escribir cuentos y contar cuentos y construir relatos nos ayudéis a hacer algo que es fundamental. Cuando nosotros preparamos un debate en la televisión, hay algo que siempre tienes que recordar. La gente no se acuerda de lo que has dicho, se acuerda de lo que les has hecho sentir. Esto en el cuento es lo mismo. La clave del cuentista es lo que te hace sentir mientras te cuenta el cuento, no el cuento en sí mismo, que más da que sea de una bruja, de un pato o de lo que sea, es lo que te hace sentir. Esa capacidad de emocionar que nosotros tenemos y que todavía la tenemos. O sea, que el otro día, después del debate con Rivera, en La Sexta Noche, un directivo de La Sexta me ha dicho Évole que el debate empate y tal, y que en todo caso él representaba la calculadora y tú el corazón. Y yo digo, si es así, bueno, porque nosotros con calculadoras no vamos a ganar nada, nosotros vamos a ganar tocando al corazón de la gente. Pero eso implica una capacidad narrativa de contar historias que quizá muchas veces sí que hemos perdido. O sea, que en algunos momentos hemos podido parecer muy hábiles, pero hemos dejado de emocionar. Y en el momento en el que dejamos de emocionar, yo creo que no somos esa posibilidad de acabar con ellos, que es lo que todavía temen. Sí, eso yo creo que es verdad. Yo creo que es necesario construir un relato movilizador, que eso, o sea, yo creo que, fíjate, que precisamente por eso, y en todo caso era inevitable que esa frescura se perdiera, yo creo que tú en los primeros meses te podías haber permitido decir todo, haber sostenido en público las cosas más radicales e incluso a veces las más peregrinas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahora, pues en la medida en que esa frescura se ha perdido, habrá que buscar otros dispositivos narrativos, a lo mejor menos basados en ese peso que cae siempre sobre ti, que parece un poco que depende de que tengas la noche brillante o no. Cuando yo creo que, y tiene que ver con lo que decías, y creo que es muy importante, ¿no? Yo siempre digo en broma que no es el poder lo que corrompe, es el cansancio. Y políticos cansados hacen viejas políticas. Y por lo tanto yo creo que deberíais encontrar la fórmula de descansar. Vamos con el cuestionario. Un referente político al que admires. Un referente político, lo pones complicado. Como político, aunque no esté siempre de acuerdo con él, a David Fernández. Un maestro. Pues un maestro, bueno, nuestra generación fue muy rara y no tenemos maestros de más edad, son coetáneos, yo diría que Carlos Fernández diría. Un adversario al que respetes. Pues no está vivo, pero por ejemplo Adolfo Suárez. Un libro. Pues voy a decir una cosa un poco provocativa, Ortodoxia de Chesterton. ¿Una canción? Una canción yo creo que es así, me resulta más fácil porque la he vuelto a oír recientemente, es Preludio a Girón de Silvio Rodríguez. ¿Una película? Y una película, pues yo no sé, quizá una de Kurosawa, pero no Los Siete Samuráis, que también me encanta, Barbarroja. Y por último, ¿una serie? Una serie, pues mira, una serie soviética de 1973 que se llama 17 instantes para una primavera. La buscaré y la veré. Ahora vamos a la rueda de reconocimiento. Carlos Fernández Liria. Pues un maestro y un hermano. Immanuel Kant. Immanuel Kant, un referente filosófico y al mismo tiempo yo creo que de mucha actualidad. Luis Althusser. Pues un perro muerto muy querido. El Marqués de Sade. El Marqués de Sade, pues también en algún sentido un estímulo intelectual grande. Eduard Said. Eduard Said es así un maestro sin lugar a dudas. Fernando Savater. Fernando Savater, un adversario que no respeto.
¿Y el Papa Francisco? Y el Papa Francisco, un adversario que respeto mucho. Pues ahora sí que llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca, que hay que cogerla con la mano izquierda, mirar a esa cámara y brindar por lo que tú quieras. Bueno, los brindis, como las declaraciones de amor, tienen que ser absolutamente convencionales, así que yo brindo porque este sea realmente el año del cambio. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.